No sé si me quedó bien. Harold, Dime. quedó en el Facebook ya. Sí, quedó en la página, ese como lo compartiste vos, y queda en la página de inicio. Los otros están en la carpeta de comunidad, pero quedó muy bien. Unas razones académicas. Entonces, accedimos. Ahí está. Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Bueno, Jorge Sarul Cortés tiene un postdoctorado en Derechos Humanos y Democracia, es doctor en diseño. Perdón. Y ahora tengo que volver. Aquí estoy. Me perdí en las pantallas, me mareé. Y vamos a comenzar a grabar. Listo, ya pueden comenzar. Bueno, muchas gracias, don Álvaro. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto de verdad acompañarles a moderar esta mesa de trabajo con el tema de violencia. Vamos a tener a 3 expositores. Uno de ellos es don Óscar Alvarado Vega, de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente tendremos a Miroslava Andrade y Karen Navarro, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Y finalmente estará cerrando el espacio don José David Ramírez Roldán, también de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bienvenidos. Cualquier consulta o duda que vayan planteando, pues igualmente yo voy a estar atenta al chat o si alguien levanta la mano. Y entonces procedo a darle la palabra a don Óscar Alvarado, que nos va a compartir el tema de la esfinge del sendero y la diferencialidad de la familia en clave sacerdotal. Así que, don Óscar, el espacio es suyo. Muchas gracias. Una preguntita antes de continuar debidamente. Más o menos de cuánto tiempo disponemos. Me indicaron de 15 minutos. No sé, don Álvaro me aclara si es así, que cada participante tiene un espacio de 15 minutos para dejar también un espacio final de preguntas. 15 minutos. Perfecto. Cualquier cosa yo les gracias. estoy indicando cuando falten unos 3 minutos para que sepan que pueden ir cerrando. Muy bien, muchas gracias. Con gusto, don Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Me complace ver que hay muchos participantes, 42 personas estamos participando en este momento. Y como la compañera lo decía, el tema de la ponencia es la esfinge del sendero y la disfuncionalidad de la familia en clave sacerdotal. Está basada precisamente en esta novela de La esfinge del sendero de Genaro Cardona. Es un texto que se publica a principios del siglo pasado y llama la atención porque pasa muchos años para que este texto finalmente se publique en Costa Rica. Participa en un concurso latinoamericano en Argentina donde ocupa el segundo lugar. De alguna forma siempre se señaló que no ganó el primer lugar, no solo por el tema, sino porque se había realizado en Argentina y que lo había ganado un argentino. Pero bueno, independientemente de eso, es una novela muy interesante que pone en evidencia ya hace más de 100 años el problema precisamente relacionado de alguna forma con lo que representa el celibato sacerdotal, los votos sacerdotales como tales, y la cuestión del devenir de los personajes en ese mundo novelesco. Podemos señalar que hay valores y desvalores
establecidos que pasan por el tamiz de una interpretación desde la cual diversos clérigos pueden poner en duda o lo hacen abiertamente su función social como guías, como guías de un determinado grupo. Son varios los personajes que participan, fundamentalmente sacerdotes, en la novela, pero básicamente el texto nos va a centrar en algunos personajes que son claves. El caso de Rafael María, que es el texto la novela nos lo comienza ubicando como un niño, junto con Engracia, que también es otro de los personajes principales, cuando aún son muy niños y ven el mundo con una cierta inocencia. Rafael es huérfano, por lo que vive al lado esporádicamente con su padrino y fundamentalmente vive con uno de los sacerdotes, el padre Juan, que está construido a partir de una idea de una santidad sacerdotal. Es uno de los pocos, quizás el único sacerdote que lleva a cabo su ejercicio sacerdotal apegado a los votos realizados. Y alrededor de él nos vamos a encontrar una serie de sacerdotes también que, tentados por el entorno en que viven y aceptando fundamentalmente que son hombres, justifican cierto tipo de comportamientos dentro de su comunidad que no son bien vistos por esa comunidad, pero que sin embargo ellos siguen aplicando porque como figuras sacerdotales la sociedad los construye, los lee, los interpreta prácticamente en una condición de sujetos intocables. Entonces, estos otros sacerdotes, Félix Nicuesa, Martín, etcétera, ponen en duda el ejercicio de su condición sacerdotal, construyen sus propios núcleos familiares, incluso, bueno, el tiempo que tenemos es relativamente corto, muy corto, pero digamos, lo señalo muy rápidamente, construyen sus grupos familiares no solo en relación con su pareja, sino incluso en algunos casos con sus propias hijas. Entonces, imagínense lo que representa una novela de esta abordada, como esta, abordada hace más de 100 años en una clave como la que está planteando esta novela y que resulta efectivamente casi tabú. La novela se publica ya propiamente en Costa Rica por primera vez, pese a que es de principios del siglo XX, se publica ya propiamente en 1970 y son muy pocas las ediciones que hay curiosamente de la novela, o no tan curiosamente. Hay una, bueno, y muy rápidamente lo aclaro porque también para que desde ahora quede debidamente señalado el caso de Rafael María, que siendo huérfano decide acoger los votos desde muy pequeño para paliar lo que él considera el pecado de sus padres. Una familia disgregada, porque ese es otro de los grandes temas que toca la novela, la cuestión de la disgregación familiar. Entonces, la madre le es infiel a su esposo, al padre de Rafael María. La madre se va con otro hombre, el padre mata al amante de su esposa y luego termina en la cárcel donde finalmente también encuentra la muerte. Entonces, Rafael María, que lee esto como una cuestión de pecado por parte de sus padres, decide desde pequeño convertirse en sacerdote, ser un padre, como lo es el padre Juan, sacerdote, digamos, prácticamente revestido de una sacralidad y una santidad indiscutibles, y al lado de él, Engracia, que es su amiga, su hermana, a la que él considera su hermana, pero que curiosamente con el paso de los años, esa relación va a tomar un cariz diferente, él va a regresar ya como sacerdote, a pesar de que Engracia ha comenzado a sentir una relación especial por él, él decide irse, convertirse en sacerdote y cuando regresa, tiene la suerte de regresar a su poblado como sacerdote, como cura párroco,
se reencuentra con Engracia ya convertida en una hermosísima mujer, a la que le va siendo difícil mirar como su hermana, y se aferra a convertirse en un sacerdote a toda prueba. Sin embargo, bueno, el final de la novela nos va a delimitar un cierre casi esperado, ¿verdad? Casi esperado. Ahora, lo que es cierto es que debemos leer al cura como un sujeto revestido de una condición diferente del resto de la sociedad. Y por eso en su condición, a la sociedad ve el pecado en que estos incurren y lo calla por lo que representa el sacerdote, por lo menos en ese momento en la Costa Rica de principios del siglo XX, por lo que representa el sacerdote en su condición como tal. Ahora, Rafael María, que en realidad es el personaje principal al lado de Engracia y el padre Juan, queda entonces huérfano y decide asumir los votos, pero revestido con esa santidad del padre, del padre Juan, porque él, a la par de ellos, ve a otros sacerdotes por los cuales siente una enorme simpatía, pero que adoptan una posición sumamente diferente. Estoy hablando del padre Félix Nicuesa, que ve en el sacerdocio una forma de reivindicación de la buena vida, comer bien, dormir bien, vivir bien, beber bien y sacar provecho de la sociedad. Además, poder enmarcarse y embarcarse en la lectura de textos tabú que nadie más puede leer, pero que él como sacerdote asume que él sí tiene el derecho porque él tiene la condición para hacerlo. Entonces es un lector insaciable, lee todo tipo de textos y se preocupa muy poco de su condición como cura. Lo mismo le pasa al padre Martín. En medio de esto, por supuesto, está entonces esa condición de la esfinge del sendero, así se llama la novela, la esfinge del sendero. ¿Qué es la esfinge del sendero finalmente? Es la interpretación de lo que ha de representar Engracia en el devenir de su amigo, de su hermano, condición que se va transformando con el paso del tiempo, Rafael María, al cual va a ver de una manera diferente y se va a convertir, por lo tanto, en la tentación. Se va a convertir en el enigma. Ella misma es un enigma para él. Es el enigma que él no logra descifrar, pese a que durante tantos años trata de tomar distancia con respecto a esta, a tal punto que en algún momento, cuando siente que su relación con Engracia no tiene salida en tanto distanciamiento total, sino más bien es inevitable el encuentro. Entonces opta por lo que considera en principio una serie de decisiones que va a ir realizando. La primera, de la cual se arrepiente después, es interesante la figura de Rafael María, porque comete ciertos actos en los cuales de inmediato se arrepiente. Entonces, con la muerte del padre Juan, él encuentra ese asidero que le obliga a reconcentrarse más en su condición como tal. Y sin embargo, ahí está la esfinge permanentemente. La esfinge que es Engracia, que él sabe que lo ama y por la cual él no puede ser totalmente ajeno en lo que ella le va representando como tal, por lo que en algún momento decide que lo mejor, ella vive con él en la casa de ellos, se han visto siempre como hermanos, por lo tanto en algún momento decide casarla con un muchacho de un pueblo cercano al que él ve como un muy buen partido, muy trabajador, muy responsable, pero esta condición de este muchacho después da vuelta, se convierte en un sujeto totalmente parrandero, vicioso, etcétera, que va hacia la ruina total y entonces va arrastrando irreversiblemente, inexorablemente a la propia María Engracia. Y en este acontecer, de nuevo Rafael María se acerca a ella para ofrecerle su ayuda, la cual ella niega, diciéndole que ella está casada, que lo ama, que ama a su esposo
y que tiene que estar con él. Aunque él le dice, usted no la ama, usted me ama a mí permanentemente. Y se sigue jugando con ese acercamiento, distanciamiento, mientras alrededor de ellos otros sacerdotes van conformando núcleos familiares, ante lo cual María Engracia le cuestiona permanentemente su actitud. ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué hay seres y sujetos que a lo largo de la historia, sin dejar su condición de hombres entregados a un determinado ejercicio espiritual, han podido consolidar sus núcleos familiares? Entonces ahí viene también un interesante cuestionamiento con respecto más bien hacia el final de la novela. ¿Por qué el celibato sacerdotal? 3 ¿Cuál es la minutos, don condición del Oscar. celibato? ¿Perdón? 3 minutos. 3 minutos, que es rápido. ¿Cuál es la condición del celibato sacerdotal? El celibato sacerdotal es una condición que establece no tenga posesiones, no tenga familia para no heredar sus posesiones a la familia, sino que esas posesiones, si las tiene, le van a quedar finalmente a la iglesia. Bueno, se viene estableciendo toda esa relación entre ambos, todo ese cuestionamiento, alrededor de lo cual, mientras tanto, estos núcleos familiares se van consolidando, pero además de forma enfermiza, cuando otros sacerdotes establecen relaciones ya no solo con sus parejas, uno de ellos, su pareja muere, sino que se une a la vez con su hija, con la cual va a tener también descendencia. Y entonces sobreviene esta crisis todavía mayor en la cual se mueve Rafael María, que le pone de manifiesto toda esta problemática de las disgregaciones familiares, de la pérdida de los lazos familiares, y sobre todo lo que ante los ojos de la sociedad se constituye en una imposibilidad de relaciones que sin embargo se siguen dando. Ok. Muchos de estos sacerdotes, entonces, la novela los va construyendo como sujetos enfermizos que terminan, la mayoría de ellos, en los manicomios. De esta forma, se establece la condición de que es innegable, no pueden establecerse sus propios núcleos familiares a lo interno de sus hogares, de sus casas, sino que deben respetar los votos a los cuales han hecho juramento en algún momento de su vida. Y por supuesto, lo que en principio representaba la negación total, plena, con respecto de Rafael María en su relación con Engracia, poco a poco se va diluyendo. Él decide, cuando se da cuenta de que lo mejor no era haber buscado, bueno, el esposo de María Engracia va a dar a la cárcel, finalmente él ve una posibilidad de acercamiento con esta lo niega porque dice que está casada. Finalmente él decide entonces que lo mejor es irse, pedir traslado e irse a Europa a estudiar. En realidad está justificando una huida a esa posibilidad de relación que se le da. Y sin embargo, al final de la novela, él decide que lo mejor es arrancarse la condición de sacerdote como tal y unirse a esta mujer como hombre y como mujer, en total libertad de hacerlo, pero eso sí, con la condición de que deben huir del pueblo para, de alguna forma, seguir reproduciendo esa idea de que hay pasos que no deben darse para no mancillar cierto tipo de condición con respecto a estos. Finalmente cierro. Cuando decide, fue una exposición rapidísima, pero traté de concentrar lo que pude en ella. Y cuando decide seguir su calvario, tal como lo define, el abrazo de María Engracia lo desarma por completo y renuncia a sus propósitos. Reconoce el amor que siente uno por el otro y se despoja del cuello bordado que lo destaca como sacerdote, y se considera ya no un luchador contra Dios, ni un rebelde contra la ley natural. Se asume como horrible y recibe a Engracia se asume como hombre y recibe a Engracia como esposa, según sus palabras. Con ello,
la incita a que huyan lejos donde nadie les conozca, y la renuncia, por lo tanto, al sacerdocio es el nacimiento de la condición de hombre que da lugar finalmente a la oportunidad de consolidar una familia. Se rompe la construcción de un espacio naturalista degradante para el ser humano, como lo vivieron los otros curas Félix y Martín, y el propio Hans, que es otro de los curas, un cura homosexual, que trata en algún momento de conquistar a Rafael María. Y emerge la ruptura con ese mundo. Se rompe entonces el predominio de la imagen de la esfinge, que se transfigura en definitiva en la mujer, en la amada, en la esposa y por lo tanto en Engracia. Sí, rapidísimo, cierro con eso y muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar, a usted más bien por su participación. Y vamos a darle la palabra a Miroslava Andrade y Karen Navarro. Ellas nos acompañan desde la Universidad de La Ciénega del estado de Michoacán y van a compartir con nosotros la temática azar, discontinuidad y materialidad del discurso político en torno al feminicidio en el estado de Michoacán. Entonces, Miroslava y Karen, bienvenidas y el espacio es de ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros comenzamos para no alargarnos mucho. Nuestro tema se llama Azar, discontinuidad y materialidad del discurso político en torno a los feminicidios del estado de Michoacán en México durante el 2019. El 1 de diciembre del 2016 comenzó el gobierno del ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa, también conocido como el presidente que declaró la guerra contra el narcotráfico que en ese momento dominaba el país, llevándolo a una lucha violenta y trayendo de esta manera una alta cantidad de muertos y desapariciones de personas en todo México. Es aquí donde las mujeres comenzaron a ser involucradas en las distintas muertes y desapariciones que se reportaban día con día dentro de todos los estados del país. En el sexenio 2016-2012, 2006-2012, encabezado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tuvo una tasa de total de 122,448 homicidios registrados por la INEGI, cometidos durante los 6 años de gobierno, resaltando el registro que se tuvo de muertes contra mujeres que fue de 4,112, tipificando solamente como feminicidio a 326 de ellos. De 2012 a 2018, la presidencia de México pasó a manos de Enrique Peña Nieto, sexenio que durante el cual, lamentablemente, se cometieron un total de 156,433 homicidios, resaltando las muertes ocurridas en el gobierno de Calderón, rebasando, las muertes ocurridas en el gobierno de Calderón, con esta diferencia de 33,989 homicidios. Las principales causas de muerte fueron por armas de fuego, objetos cortantes, ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. A causa del incremento de violencia que se vivía en el país a mediados del sexenio de Peña Nieto, se visualizó un aumento notorio en los atentados contra mujeres, especialmente en los estados como Colima, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es así como esto generó una preocupación dentro del estado de Michoacán, siendo esto la causa de que a mediados del año 2016 se decretó una alerta en donde el sexo femenino se protegería del incremento de cualquier tipo de violencia e incluso de homicidios, declarando alerta de género en 14 de los 113 municipios que conforman el estado. Municipios como Uruapan, La Piedad, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Tacámbaro, Pátzcuaro, Apatzingán, Morelia, Marabatío, Los Reyes, Huetamo y Zaguayo fueron parte de la lista en la que se declaró alerta de género durante dicho año. Aún así, tristemente, los homicidios aumentaron, incrementando de 138 en 2016 a tener 156 homicidios durante el 2017. Durante el 2019 se reportó un total de 172 víctimas mujeres de asesinato en el estado, siendo 12 de estos tipificados como feminicidios, ocupando la capital michoacana la incidencia más alta en homicidios contra mujeres, pues está dentro de los 21 municipios con más delitos de este tipo en todo el país, colocando a Michoacán como el 7º estado con más mujeres asesinadas, superando incluso Ciudad de México. Sin embargo, Michoacán es uno de los estados con más violencia provocada a causa del narcotráfico y las operaciones de grupos criminales. Una gran parte de los asesinatos de las mujeres que no son feminicidios tienen alguna relación con dicha actividad delincuente.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la CEDH, Víctor Serrano Lozano, dio a conocer que cada año el organismo autónomo recibe 2.300 quejas, de las cuales solo el 50% son presentadas por mujeres víctimas de violencia doméstica o por acoso laboral y sexual, ya que la mayor parte de los asesinatos a mujeres registrados han sido realizados por sus parejas íntimas o por personas en el contexto familiar. Es así que se considera que actualmente las mujeres de nuestra comunidad y sociedad enfrentan mayores retos y corren más peligro dentro de sus propias casas y en manos de familiares y conocidos. En 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establecen mecanismos institucionales para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y se reconocen diferentes tipos de violencia de género, dentro de los que se destaca el asesinato de mujer por razón de serlo, la cual se caracteriza en el artículo 21 como violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia de género en contra de las mujeres, producto de violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta. Según la página oficial del Gobierno de México, denomina feminicidio a la muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. La Real Academia Española define el feminicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Es así que se establece dentro del sistema penal estatal el artículo 120 como feminicidio. A todo homicidio doloso de una mujer se presumirá feminicidio para efectos de su investigación. El homicidio doloso de una mujer se considera feminicidio cuando se actualice alguna razón de género en su comisión. A partir del año 2019, los movimientos colectivos de mujeres se rebelan ante el sistema que luchan contra la violencia hacia la mujer. Constantemente son golpeados por ideologías y casualidades que rompen su equilibrio de la forma en que surgen y realizan distintos actos en donde lo inesperado siempre es parte de esto, como se reflejó en el caso de Nilda Rosario Francisco de la Cruz, una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de 23 años de edad, la cual desapareció el 17 de marzo del 2019, un caso lamentable pero peculiar por su manera de ejercer justicia. Nilda fue declarada desaparecida el 26 de marzo del 2019 por sus padres, los cuales no obtuvieron ningún tipo de respuesta o apoyo por parte del Estado, por lo que la familia, amigos, estudiantes de su universidad acudieron hacia el centro de la ciudad de Morelia con mantas y carteles en donde se exigía apoyo a las autoridades con la búsqueda para descubrir el paradero de Nilda. El apoyo que recibió la familia por parte de los medios de comunicación local y nacional fue pieza clave para presionar a las autoridades estatales e impulsar la búsqueda de Nilda Rosario. Fue así como las autoridades del estado de Michoacán llegaron a la última persona que vio con vida a Nilda, la cual era su pareja sentimental. Él fue detenido en septiembre del año 2019, negando cualquier tipo de relación en el caso. No fue sino hasta el 18 de marzo del 2020 que se encontró el cuerpo sin vida de Nilda golpeado y amordazado en el interior de un costal enterrado en el patio dentro del domicilio del novio, el cual pertenecía a una pequeña comunidad del estado de Guerrero, siendo Nilda un caso más de feminicidio, pero castigado solamente como un delito de desaparición. Durante la investigación nos surgió la pregunta de por qué 12 de los feminicidios tipificados en 2019 en Michoacán, solo 2 casos fueron conocidos. Durante una exhaustiva búsqueda de datos sobre feminicidios que han ocurrido en el estado, pudimos percatarnos de que 172 homicidios contra mujeres en Michoacán en el año 2019, solamente 12 de estos fueron tipificados como feminicidios, pero aún más alarmante es el porqué de los 12 feminicidios, solamente 2 de ellos fueron conocidos por la ciudadanía michoacana. Una de las razones por las cuales posiblemente estos casos captaron una gran atención fueron las similitudes de estos, ya que ambas eran mujeres jóvenes dedicadas a sus estudios y carreras, siendo asesinadas por una persona que formaba parte de su círculo social, y sobre todo la forma en la que sus conocidos, amigos y familiares tomaron la iniciativa de búsqueda y así lograron encontrar su paradero.
De esta manera, su familia fue la encargada de difundir en medios tanto locales como nacionales la nota sobre su desaparición, tomando en cuenta que los familiares en repetidas ocasiones reprocharon la poca ayuda de las autoridades. Mientras tanto, el gobernador del estado de Michoacán no da declaraciones acerca de los asuntos relacionados sobre los asesinatos y feminicidios cometidos en el estado, ni mucho menos habla del tema públicamente, generando así inconformidad sobre todo con las familias que luchan día a día por una justicia para sus familias que fueron víctimas de este delito y también logrando una ola de inseguridad y miedo en la población femenina en el estado. En el país, pero sobre todo en Michoacán, tenemos la incrementación de día a día toparnos con la desafortunada muerte o desaparición de las mujeres. Sin embargo, ¿por qué las cifras no son notadas por la comunidad? Lamentablemente, no todas las muertes y desapariciones han sido la fuente de noticia de muchos periódicos, canales de información e incluso revistas de Michoacán, pero por los cuales la comunidad se mantiene informada de la situación del Estado. La prensa le da más seguimiento a casos que saben que tendrán mejor audiencia. Lamentablemente, si una mujer no es importante o incluso muy conocida en la localidad, es motivo de pocas visitas en su noticia y no es conveniente para su canal o su fuente de noticia, como sucedió en el año 2019. En el año antes mencionado, durante sus primeros 3 meses fueron registrados un total de 24 homicidios y 10 desapariciones de mujeres en el estado de Michoacán por parte de los distintos medios de comunicación y periódicos del estado, siendo el motor de iniciativa para que los colectivos de mujeres en la lucha de un respeto hacia los derechos de la mujer llevaran a cabo una marcha con mantas y pañuelos verdes el 8 de marzo de dicho año. En los próximos 9 meses, durante julio y agosto, se realizaron 2 marchas en el centro de la capital del estado exigiendo justicia por las cifras dadas en los primeros 90 días del año. Desde septiembre a diciembre, los medios notificaron 12 homicidios más en contra de mujeres, teniendo un incremento de muertes de un total de 6 homicidios solo durante el mes de septiembre y los otros 6 durante el resto del año, siendo el 9º mes en el que medios de comunicación dieron a conocer más muertes contra el sexo femenino. En el mes de febrero del presente año, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, planteó eliminar del Código Penal el delito de feminicidio y reemplazarlo por homicidio calificado, planteando que el delito de feminicidio es muy difícil de probar. Además, mencionó que no era necesario utilizar la perspectiva de género. Y los pronunciamientos de otras autoridades dan muestra de cómo niegan la importancia del feminicidio. En el estado de Michoacán ha habido una resistencia sistemática a opinar o dar información por parte de las autoridades y durante el año 2019 no se activó la alerta de género a pesar de que en dicho año se obtuvo la cifra más alta de asesinatos de mujeres. Es por esto que los colectivos que luchan por los derechos de las mujeres han querido tomar cartas en el asunto, siendo ellas las que alcen la voz por todas las víctimas que tanto el Estado como el país nos han dejado, ya que ha sido encargado de distribuir y pedir justicia por todos esos casos de desapariciones y muertes, los cuales las autoridades han tratado de ignorar y mantener en silencio. Además, ellas son la razón por la que dichos casos han salido a la luz. A la vista de la forma en la que se presenta la información en los medios de comunicación, las omisiones y usos que hacen las autoridades de la información y las acciones de la sociedad organizada, proponemos como marco teórico los conceptos Foucaultianos de azar, discontinuidad y materialidad, de tal manera que podamos profundizar en la forma, los dispositivos utilizados y las estrategias discursivas de los actores en el entorno feminicidio. Transformar la realidad violenta que viven las mujeres en Michoacán es una tarea para la cual requerimos de todas las herramientas a nuestra disposición, incluidas herramientas teóricas. La teoría de Michel Foucault en torno a la sexualidad, los dispositivos culturales de control y las luchas podrían permitir la construcción de una genealogía de la lucha por los derechos de la mujer en México y en nuestro estado de Michoacán. 3 minutos, chicas. De hecho, ya terminamos. Ah, perfecto. Bueno, más bien tenían entonces un poquitito más de tiempo. Yo estoy anotando las preguntas que están colocando en el chat. Vamos a hacerlas al final para que todos los participantes pues, puedan exponer y entonces al final abrimos el espacio para las consultas.
Le daría entonces la palabra a José David Ramírez de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a compartir el tema La familia, un espacio de hostilización, diversidad y orfandad en las fiestas cívicas electorales durante la Costa Rica de la Guerra Fría. Así que adelante, José David. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Listo. Ok, muchas gracias. Ok, mi tema se llama La familia, un espacio de hostilización, diversidad y orfandad en las fiestas cívico-electorales durante la Costa Rica de la Guerra Fría. Ok, yo les voy a hablar de un tema de investigación que he estado realizando desde hace un par de años, pero tratando de que sea manejable en 15 minutos. Entonces, simplemente voy a hablar sobre los fragmentos testimoniales que me he encontrado en otras investigaciones y las cuales han trabajado con entrevistas realizadas a distintos exmilitantes políticos con ideologías alternativas en Costa Rica. En otras palabras, el fin es buscar en la información testimonial algunas menciones sobre la familia vista como un espacio de socialización hostil, pero desde la diversidad y la orfandad política durante la Guerra Fría, sin dejar de lado el contexto de las guerras civiles centroamericanas o alguna que otra mención a las fiestas electorales. Así, la hipótesis de este trabajo recae en sostener que en un contexto histórico convulso, la familia o la dinámica de la familia es fuertemente afectada al nivel de convertirla en un espacio hostil de socialización que responde a las normativas de procesos endógenos y exógenos de los estados nacionales. Por lo tanto, la pregunta a responder sería, ¿cuál es el papel político que adquiere la familia costarricense en un contexto hostil de guerra ideológica? Pero primero, ubiquémonos históricamente. Es aceptado por la mayoría de expertos que la Guerra Fría duró entre 1947 y 1991, un poco después de la Segunda Guerra Mundial que acabó en el 45. Se podría decir que entre la doctrina Truman en 1947, que concluye con la caída del muro de Berlín, en el 89 y la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Sin embargo, a fin de obtener un mejor manejo de los tiempos históricos, aquí lo ideal es contextualizar este trabajo entre el 70 y el 90, básicamente porque estas son las fechas que corresponden a las guerras civiles centroamericanas, a nuestro contexto y a la intensificación de la intervención armamentística e ideológica de los Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta parte voy a hablar sobre el enfoque que se tiene para este trabajo, ¿ok? Para conceptualizar la socialización hostil en el espacio familiar. La especialista en docencia investigativa, Adriana María Gallego, publicó un artículo sobre la recuperación crítica de los conceptos de familia. En este trabajo se hace mención a las características generales de la dinámica y el clima familiar, referenciando, cito, al ambiente generado entre los integrantes del grupo y el grado de cohesión. Dependiendo de la suma de roles, la autoridad y los afectos y la comunicación, se cumplen las reglas y las normas. Al calor afectivo, pues digamos, a ver, el efecto será amoroso y de lo contrario habrá hostilidad. Según la explicación anterior, esta mezcla de aspectos autoritarios e insurrectos desembocan en el fenómeno de la hostilidad dentro del ámbito familiar. Por otro lado, la licenciada Angelina María Pi y el doctor Alberto Cobian, a través de un artículo denominado Componentes de la función afectiva familiar, se adentra a delimitar las características de las emociones y los sentimientos y las afecciones en la comunicación familiar. De hecho, estos investigadores señalan para los miembros del grupo familiar que puede experimentar estrés de las siguientes maneras: con pesimismo, tensión continua o hostilidad incesante. Básicamente, ese es mi marco histórico. Ok, les voy a hablar sobre el origen del anticomunismo para que entiendan qué fue lo que sucedió antes de los años 70. La historiadora Silvia Molina Vargas da cuenta de su artículo La violencia política contra los comunistas tras la Guerra Civil de Costa Rica. Y habla sobre la represión política que sufrió este grupo durante la posguerra civil y más con respecto a la junta presidida por José Figueres Ferrer entre el 48 y el 49, más o menos. Por lo tanto, este trabajo habla explícitamente sobre el surgimiento del anticomunismo oficialista en Costa Rica. La doctora Laura Álvarez Garro, por su lado, sigue una línea histórica similar a la de Molina, explicar el desarrollo de la violencia contra los comunistas, situando este fenómeno con mayor peso
inmediatamente posterior a la Guerra Civil del 48, momento por el cual se establecieron las condiciones de la comunidad política contemporánea de Costa Rica. Álvarez es en ese preciso momento, en ese preciso periodo, en donde el concepto de comunista o comunismo empieza a afectar como un exterior constitutivo de la democracia liberal procedimental costarricense o de la identidad costarricense. La ideología costarricense es anticomunista entonces, y el comunismo es un espectro fantasmal mal visto como parte de la ideología extranjera. Para los años 70, la historiadora Mercedes Muñoz habla sobre el discurso anticomunista del gobierno oficial en distintos artículos, la violencia política, el impacto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana para el sistema político electoral costarricense. Y ella termina concluyendo que el sistema político de este país no estaba bien consolidado para aquellos años. Ok, así voy a hablar sobre los testimonios de los militantes, que era el fuerte del trabajo, digamos. Voy a tomar el libro de los psicólogos Ignacio Áboles Oropesa y Vilma Leandro Zúñiga, llamado Militantes, para abordar o para coger de este libro unas entrevistas sobre las vivencias de militantes políticos de izquierda durante los últimos 25 años del siglo XX. Es interesante que el instrumento de estos investigadores, que son las entrevistas, obviamente, se haga de manera temática, o sea, toman la familia, la socialización y lo mezclan con respecto a cómo entraron en la parte de su militancia política. Una de las entrevistadas, llamada Mara, expresa abiertamente que la sensación de dejar de militar a raíz de la desaparición de los partidos de izquierda es un sentimiento muy similar al orfanato o al abandono. Ella llega hasta sentir que quedó como desprotegida para fines del siglo XX. Mara también en su relato explícitamente dice que, digamos, la orfandad política, la soledad política que vivimos nosotros. Desde que dejamos nuestra organización, somos huérfanos políticos porque no tenemos dónde compartir y discutir nuestras reflexiones y tampoco sentimos este sentimiento cuando vamos a votar. Es una orfandad. Lo anteriormente citado, Carlos se refiere al asunto, que es otro militante, diciendo que yo llevo como 5 periodos de no ir a votar. La historiadora Erika Golcher publicó un artículo denominado El Día de las Elecciones, la construcción de un héroe nacional, en el cual se estudia la práctica del sufragio y a los votantes como héroes nacionales, básicamente como una fiesta tradicional de la democracia. No obstante, tanto Mara como Carlos han llegado a percibir algo contrario a una fiesta cívico-electoral, sino más bien se entrelazan en un sentimiento el cual su diversidad política está atravesando una orfandad, evidentemente. A pesar de los esfuerzos y renuncias personales por parte de estos entrevistados como militantes de izquierda, es posible apreciar cierto sentimiento de fracaso colectivo vinculado a una falta de injerencia política a través de su militancia para la sociedad actual costarricense. Un entrevistado llamado Cabecar expresa al respecto que, más que la toma de poder, le duele no haber hecho un eco social. Oropesa y Leandro, estos psicólogos, apuntan que 17 de las 40 personas entrevistadas se refieren a la poca relevancia del tema, la política, con respecto al entorno familiar, y básicamente la mayoría de estos entrevistados limitan la política en sus familias a la hora de votar. Ahí termina. Se habla más de política en sus casas. Pero, por su lado, Raúl, que es otro entrevistado, destaca él sí tiene un recuerdo con su madre ante los ataques ajenos y las peleas personales, diciendo, una vez llegó una vecina y le dijo a mi mamá, tus hijos son comunistas, y mi mamá les dijo, sí, pero son buenos muchachos. Ejemplo, también Jesús retrata otro rechazo u orfandad de sus ideas, pero de una manera más cruda. Un segundo. Disculpen. Ya que recuerda, Jesús recuerda, definitivamente fue una situación de contraste. Realmente porque mi familia no aceptaba de ninguna manera mi posición. Al extremo que una oportunidad, mi papá me dijo, o se va de la casa, y simplemente mi posición política se quedó ahí y me expulsaron de mi casa. Otra parte, Mauricio, con el lema de abandono familiar, él cuenta que te daban problemas con respecto al ambiente católico que había en la casa, y el papá le dijo, o se va, o va a misa o se va de mi casa, y él dijo, me voy de mi casa. El caso de las mujeres entrevistadas, la reacción de la militancia es, en
es como más amenazante a su vida personal. Lee, que es otra entrevistada, señala, pues yo tuve muchos conflictos con mi madre, incluso hasta cuando salí del colegio, empecé a chocar con ella. Entonces yo me fui de la casa porque era una relación muy violenta. No obstante, no solo los jóvenes de izquierda vivieron este repudio social, sino que también este repudio se visualizó en otros miembros de su familia. A ello, el relato de Laura es esclarecedor. Laura dice, mi mamá vivía en pecado porque tenía hijos comunistas. Fue terrible para mi mamá porque no podía comulgar porque estaba en pecado, porque tenía hijos comunistas. El sacerdote consideraba que había incumplido con la iglesia y con la Biblia por tener hijos comunistas. Está claro que estas posiciones políticas de estos militantes también eran culturales, resistentes al poder establecido. Hay otra sección que quise desarrollar, un par de secciones más, una sobre mujeres militantes, que me parece interesante desarrollar. Los mismos investigadores, Leandro y Dobles, consideraron que esta temática femenina era muy importante para los 70s y los 80s, hicieron otro artículo. Pues estos profesionales señalan que la mujer de izquierda rompía con los estereotipos, no solo comunistas o ateos, sino que también se le sumaba traspasar el estereotipo de mujer pasiva, buena y pura. En efecto, muchas de las mujeres tuvieron problemas a nivel familiar por su libre participación política. A propósito, Rebeca señala, cuando la época de la universidad yo me rebelé a lo bestia, porque si existía algo terrible en ese momento era ser comunista. O sea, peor que ser puta. Puta era casi nada. O sea, es como ser puta, más o menos. Bueno, para mi papá eso estaba más allá de cualquier cosa, de comunista. Hay otra sección que se llama Militantes Gays en la Guerra Fría y hablo del periodista Darío Chinchilla, quien publicó un artículo en el periódico La Nación llamado Homosexuales de la Vieja Guardia. En ese texto narra testimonios de 4 protagonistas, miembros de la comunidad LGBTIQ+, en la Costa Rica de hace 30 años atrás, y así plantea cómo mediados de los años 80, un grupo de muchachos de la comunidad rural de Alajuela se reunían en un parque para confesar sus deseos de morir. En el pueblo le llamaban los raritos o los raros y lo relacionaban de manera estigmatizada con el SIDA. Todo esto a razón de su orientación homosexual. El autor señala a un tal Francisco Madrigal, quien era líder del grupo, que rescata actualmente esa pandilla de muchachos servía como un apoyo psicológico. Asimismo, otra de las 4 memorias rescatadas es la de Jacobo Schifter, quien viajó a Estados Unidos durante el colapso de la epidemia del SIDA a inicios de los 80 y se acercó a movimientos feministas, la guerra contra Vietnam y otras organizaciones feministas universitarias por los derechos de las personas homosexuales. En la mitad de la década del 80, Schniffer regresa a Costa Rica, su natal Costa Rica, para convertirse en un notorio escritor y activista gay que empezó a luchar por la prevención del VIH y del tratamiento del SIDA. Asimismo, este militante dice que para muchos jóvenes el mayor miedo no era estar infectados como tal, sino que sus familias llegaran a enterarse de que eran homosexuales debido al estigma social. De esta manera, él lamenta que muchos se querían suicidar. Yo, cuando iba a verlos al hospital, a veces les pegaba 4 gritos. ¿No ves que te estás muriendo? ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Pero para ellos era peor salir del closet que morir. En conclusión, estas son las conclusiones. Lo presentado hasta aquí deja claro cómo los enemigos políticos no son solo palabras o imágenes, sino que también es algo que tiene que ver con espacios, en este caso espacios de hostilización. De esto, la propia familia no queda libre de este fenómeno. Esto es una cotidianidad tensa hasta en la vida personal, alrededor de las escogencias personales de cada uno, políticas, religiosas, etcétera. Lo que Alfonso González Ortega llamó como una guerra psicológica. La familia, David, 3 minutos. Gracias. La familia ha servido para penetrar con hostilidad y aislamiento a algunos de los miembros que no encajen con el discurso normativo de la sociedad, lo que evidencia el contexto político. Quizás los y las entrevistadas no son conscientes de su propio aporte al desarrollo de la historia social costarricense, ya que estos militantes demostraron a la sociedad que los grupos diferenciados tenían una cuota democratizante y de diversidad de pensamiento para mejorar las condiciones del país. Muchas gracias. Gracias, José David. Vamos a abrir el espacio de consultas, no sin antes pues agradecerles a los 4 expositores.
Solicitó la palabra don Miguel Regalado, así que don Miguel, adelante. Gracias, Carla. José David, primero decirte que me parece forzado el término de orfandad política. Ok. Justamente en el marco en el que está, ¿no? Hablando sobre un tema familiar donde existen ciencias que comulgan, que son más nobles con esta parte del rechazo ideológico, pero no creo que afecte en un sentido marxista o en un sentido gubernamental el término. Así que, bueno, solo te lo compartí. Okay, Primero decirles a todos los compañeros que no he participado en todo el día porque yo había leído la síntesis de estas participaciones y quería precisamente usar mi tiempo aquí. Te habla un compañero de la Universidad Michoacana. Yo estoy en esa universidad y conocí la trayectoria de Nilda y no sé si lo platicaste porque hubo un momento en el que se me fue el audio, pero también estuvo la hermana de una profesora que es Ireri Ugalde. Ella era una enfermera que estaba ascendiendo y contrario al esposo, que no crecía en ningún aspecto laboral ni económico, y el señor tuvo complejos y a raíz del crecimiento profesional de ella y de la envidia de él se frustra y la asesina, ¿no? Un feminicidio reciente de una profesora que ha participado conmigo personalmente. Entonces yo jamás pensé ver el feminicidio tan de cerca y nunca pensé ir a un velorio de una mujer víctima de feminicidio. Entonces sí, yo creo, Miroslava, voy a abusar un poquito de la palabra, que tu voz, y para Karen, que tu voz necesita ser escuchado en nuestra universidad y en nuestra academia. Y fíjate dónde estás compartiendo estas ideas, ¿no? Acá en Costa Rica, donde están todos respetan los derechos humanos. Entonces, bueno, para finalizarla, me gustaría, si puedes, compartir tus experiencias, tus conocimientos discursivos en otros foros dentro de la Universidad Michoacana y fuera de ella, en Michoacán, para que se pueda entender cuál es el análisis del discurso que haces y qué tan potente pueden ser los silencios en este sentido. Cuando se callan muchas verdades políticas, por ejemplo, mi padre es político y él me decía, cuando La Voz en Michoacán, que es un periódico el más popular, tenía algo que vender de portada, contraportada, les llamaba a los funcionarios políticos, tengo esta nota donde se habla de ti, ¿no? Se te vino con un nombre, sabemos que golpeas a la esposa, robaste, etcétera. ¿Qué te doy? Te doy la oportunidad de que me compres tú la nota exclusiva y solamente la tengas tú. O si no alcanzas a hacer consenso, todavía tienes la oportunidad de que yo te avise a qué horas va a salir el periódico y tú me esperas en la entrada de mi bodega de periódicos y ahí me los compres todos. Tienes esas dos opciones. Entonces, para un presidente municipal que se confronte con un feminicida que es compadre suyo, que es amigo suyo, pues siempre va a estar en controversia su honestidad y su tratamiento ante estos discursos. Y bueno, también Andrés Manuel creo que jamás pensó ver que una de las dificultades ajenas a la corrupción era el tema de la protesta feminista. Entonces, bueno, Miroslava y Karen, las felicito muchísimo, colegas. Me da mucho gusto que desde Michoacán, desde Zamora, se estén escuchando sus voces. Gracias. Gracias. Bueno, y precisamente, muchas gracias, Miguel, por su comentario. Precisamente tengo otra pregunta para
Miroslava y Karen. Dice de la siguiente forma: ¿cuáles son las causas de las inestabilidades políticas sociales en México? En este caso, políticas poco eficientes a favor de las mujeres, y qué mejorías le harían ustedes a estas políticas para alcanzar un bien común y evitar muchos feminicidios. Esa pregunta la hace don Pablo García. Bueno, es complicado. Siento que se involucran muchos factores. Una podría ser la lucha por el control de la política, la desigualdad del país, la desigualdad social, también el narcotráfico. Yo digo que las mejoras que podríamos nosotros, bueno, como proponer, digamos, sería como profesionalizar la policía y los ministerios públicos. Y como la manera de enfrentar esto podría ser, no sé, podríamos como tratar de erradicar como desde lo educativo el machismo o las ideologías que se tienen acerca de que la mujer tiene que hacer ciertas cosas específicamente, de que la mujer tiene que ser sumisa y quedarse callada, y que el hombre es el que tiene la voz. Y sería, no sé, una buena manera atacarlo como mediante programas educativos también podría ser. Y también como a las mujeres que son violentadas, darles a conocer los lugares a los que ellas tienen que acudir para así pues combatir todo eso. Gracias. Hay un comentario que Camila Ordóñez nos pone en el chat que me parece muy interesante a partir de la observación y la participación de don Miguel Regalado, que dice: buenas compañeros y compañeros de otros países, es importante desmitificar el nivel de cumplimiento de los derechos humanos en Costa Rica, sobre todo en el tema del feminicidio. Pueden explorar en nuestras noticias la gravedad de los feminicidios y desapariciones de mujeres que han ocurrido este año. Aunque hay solo 6 dictaminados como feminicidios, existen 35 muertes violentas de mujeres en estudios, varios con sospecha de feminicidio. En un país de 6 millones de personas, esto es un problema también. Igualmente nos deja un link en el chat donde pueden verificar los datos, me imagino que del país, de Costa Rica, para este 2020. Y don Eduardo Chávez nos solicita la palabra, así que adelante, don Eduardo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por dejarme participar. Me gustaría, empezar por felicitar a estas muchachas, Karen y Miroslava, porque se ve que están muy chiquitas y aún así se atreven a exponer sus ideas en foros como este, ¿no? Y después de felicitarles e invitarlas a que sigan con su investigación, me gustaría, de la mano con esta propuesta que hacen, que nos dijeran un poco cuál es su perspectiva, también, digamos, junto con este muchacho de la Michoacana que participó, perdón, se me va tu nombre, Mike, sí, ¿no? Mike. Ellas como mujeres, ustedes como mujeres, habitantes de un municipio de Michoacán, como Zaguayo, que fue en los que se activó la alerta de género, ¿cómo es su vida cotidiana en este ambiente? ¿Cómo se sienten en este ambiente en el cual están ustedes viviendo? Bueno, primero, pues aceptar la propuesta, creo que era Mike. ¿Sí, Mike? Pues sí, continuaremos con el trabajo y esperemos ir a la Michoacana a exponer todo esto. Y nosotras como pues ciudadanos, podemos decirlo, de aquí de Zaguayo, aquí es un municipio en donde el narcotráfico entra mucho con este problema, así que pues sí es un poco inseguro y sientes esa presión de estar muy alerta en cada momento porque, pues como decimos, no sabemos a quién le toca, a quién no le toca, así que además, pues es un poco pesado. Además, Zaguayo es un municipio muy religioso y de hecho con muchas ideologías machistas y que acerca de que las mujeres tienen que ser de cierta forma. Pero sería nuestro comentario. Muchas gracias. Flor Solano para José David Ramírez. Muy interesante su investigación y pregunta José David si consultó la obra de Mercedes Muñoz, Niños y Niñas del 48. ¿Escuchan? Sí, adelante. Sí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para responder también a lo que me ha hecho Mike Chávez, creo que era, ¿verdad? Antes de responder lo de Flor, el concepto de orfandad política se utiliza porque es el concepto que utiliza directamente las personas entrevistadas y lo repiten varias veces. De hecho, ahí se vio en la presentación, lo que estaba citando eran citas directas de las personas. Por otro lado, que si consulté la obra de Niñas y Niños del 48, sí, son varios volúmenes, uno está compilado por Ana María Botey y el otro por Mercedes Muñoz Guillén. Le voy a dar la razón de por qué no. Bueno, uno, porque me basé solo en los 70s, 80s y el 90, digamos. Pero no solamente es por eso, sino que estos son testimonios biográficos, que es distinto a una entrevista dirigida de manera profesional, digamos. La única manera en que llevé una entrevista amateur, digamos, fue la del periodista, y por ser un periodista tampoco es que sea amateur, digamos, sino es que no está hecho para un libro, digamos, pero indiferentemente ahí sí entraba. Hay otro libro que se llama Los amigos venían del sur, que habla sobre las brigadas de costarricenses en la Guerra Civil Centroamericana y de cómo estas fueron importantes para los años 70 para derrocar a los gobiernos dictadores. Y también, de la misma manera, lo que vienen son testimonios biográficos. O sea, ¿qué me refiero con un testimonio biográfico? Que le dice a las personas, ok, quiero que cuente qué es tal experiencia que usted tuvo, y la persona escribe. Niños del 48, exactamente lo mismo. Las personas dicen cómo era vivir su infancia en 1948, 1949. Entonces, por eso no se utilizó, porque yo estaba basándome en entrevistas. Básicamente, creo que esa es la respuesta. Gracias. Gracias, José David, y agradecerle también a Camila Ordóñez que nos deja nuevamente otros datos sobre feminicidios en Costa Rica para que los puedan consultar. No sé si hay alguien más que desea realizar alguna pregunta. Bueno, aprovecho, habla nuevamente Miguel. Sí, Adelante, no, para la Miguel. compañera que me ilustró con sus links. Quería saber más que todo cómo son los procesos educacionales en este caso, en el municipio que están ustedes, y si se puede una perspectiva a nivel nacional de México. Esto debido que México, nosotros lo vemos de Centroamérica a toda Latinoamérica como un país muy desarrollado y muy poderoso. En este caso, quiero saber cómo son las reformas educacionales, ya que hay mucho narcotráfico en ese país. ¿Me puedes repetir? Es que se cortó un poco. Sí, quería saber cómo son las reformas educacionales en México. Esto debido que, bueno, en mi perspectiva, yo veo a México como un país muy poderoso, tecnológicamente hablando y económicamente hablando, pero en educación, ¿cómo están, cómo están regidos en este país, ya que hay mucho narcotráfico y mucha violencia? Miroslava y Karen, no sé si lograron escuchar. Sí. Ok. ¿Se refiere a programas o a reformas? Bueno, más que todo, ¿cómo es la educación ahí, en el municipio que están ustedes y una percepción nacional? Pues ahorita estamos en blanco. No sé, no se me viene a la mente nada, como te digo, o sea, estamos comenzando, no me siento como en este momento, no sé, capaz de poder contestar esa pregunta. Me da pena, pero no sé, no podría. Gracias, no pasa nada. Está bien, sí. Hay veces, pues también surgen preguntas que nos dejan como digo yo, arriba con las manos en alto, entonces no pasa nada. Disculpa. No se preocupen. Miroslava y Karen, sería más o menos cómo las mujeres acaban en el narcotráfico, ¿no? Por la educación o la enseñanza de que su función o su papel como mujer es casarse con tal persona que les pueda dar probidad económica
y que ese es su destino, ¿no? Me pareció más la pregunta para eso, pero no sé. Como dirigida a eso, bueno, se dirige a eso. Aquí, bueno, la mayoría de las personas que entran al narcotráfico es por necesidad. Sí. Aquí hay, bueno, mucha necesidad y creo que es el sueño posiblemente de muchas personas el poder tener su propio dinero y poderlo estar como organizando sin tener que hacer ese esfuerzo de trabajo. En pocas palabras, el trabajo rápido. Sería eso. Gracias, Karen. ¿Alguna otra persona desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Hay 2 manos levantadas, Pablo García y Marcela Segura. Gracias. Y Marcela también. No, pero ya hice la pregunta. Sí, Pablo fue el que participó ahorita, sería Marcela. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes. Más que todo es como un comentario con las intervenciones que realizaron las compañeras Miroslava y Karen. En el sentido, y también pues que realiza Camila Ordóñez en el chat. A pesar, digamos, de los índices o los números que tenemos de cada país con respecto a la violencia contra la mujer, se sigue dando violencia contra la mujer, independientemente del área o de la actividad que genere. Es decir, desde la política siempre tenemos que levantar más la voz para que seamos escuchadas y para que nos tomen en cuenta. Desde el aspecto de familia tenemos que romper estereotipos, ¿verdad? Y para poder seguir y tener una vida plena, o entre comillas, o lo que queremos de vida. Entonces, independientemente llegamos a procesos de violencia, siempre estamos luchando con procesos de violencia, no importa dónde estemos, no importa el país que sea, no importa el lugar que sea, siempre nos da miedo salir a la calle, siempre estamos atentos de con quién vamos, cómo estamos. ¿Por qué? Porque siempre nos victimizan cuando sucede algo, porque siempre somos las culpables, porque siempre hay todo un discurso, ¿verdad?, atrás de nosotras que nos obliga, en cierta forma, a cuidarnos de algo que no debería cuidarnos, de que deberíamos tener la libertad de andar, de vestirnos, de disfrutar, de estar con quien sea, como sea, ¿verdad? Y sin embargo, todavía se mantienen todas estas estructuras donde nos sentimos, independientemente de lo que sea, oprimidas. Y esto es una afectación real que la tenemos desde que somos niñas, de conforme vamos creciendo, en nuestra adultez, en nuestra vejez, y se sigue manteniendo y posiblemente se va a mantener mucho tiempo, porque los pasos que se van dando son grandes y son pequeños al mismo tiempo, y la lucha tiene que estar ahí. Bien lo dije una vez cuando me invitaron al Tribunal Supremo de Elecciones, que si no estamos en la lucha, si no hacemos el esfuerzo, a pesar de que nos cansamos y seguimos adelante, pues mejor apagamos y nos vamos. Y la idea no es esa, es por lo menos saber que las generaciones que vienen detrás de nosotros a entrar a diferentes espacios sociales, económicos, políticos, ¿verdad?, culturales, tengan las mejores condiciones que somos las que tenemos ahorita como mujeres, ¿verdad?, en este momento. Entonces sí es muy importante porque la opresión siempre está. Siempre hay algo que nos limita o que nos quieren limitar o que quieren generar que nosotros sintamos que hay limitantes, pero no es así. Entonces, independientemente de los factores, de los números que aparecen, siempre existe una opresión demasiado fuerte hacia las mujeres, independientemente de su cultura, de su condición económica, de su condición social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso era para apoyar un poco, ¿verdad?, toda esta presentación que hicieron las compañeras al respecto desde la visión de lo que es ser mujer todavía hoy día, a pesar de que han existido luchas feministas muy fuertes, ¿verdad? Todavía seguimos sufriendo procesos de violencia fuertes y significativos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Noemi Araya nos pone en el chat, la ley reciente contra el hostigamiento sexual es un gran avance porque es impresionante el nivel de violencia verbal y física en Costa Rica.
Mientras que Silvinac nos pone, estos estereotipos están repercutiendo en adolescencia con el aumento incesante de trastornos alimentarios. También nos comparte en el chat. Muchas gracias por esos comentarios también. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no... Yo un anuncio que hay Dina, bueno, Dina y don Álvaro. Hable Dina primero, yo cierro. Sí, yo rápidamente, no, me disculpan, es que no encontré aquí la manita, no la pude levantar, no sé por qué. Nada más quería decir una cosa, en el tema de violencia hay que poner las cosas en claro. Esto se trata de una violencia estructural, lo cual significa que no es que alguien se volvió loco o alguien le dio envidia o alguien no, es que hay toda una condición que favorece ya no solamente que, digámoslo así, el homicidio, el femicidio, sino la capacidad de torturar a una persona por horas, incluso, ojalá la persona más débil. Entonces, aquí establecemos una relación de poder frente a la fragilidad del otro que va mucho más allá de simplemente una cuestión de que ay, a mí me enseñaron mal, es que soy muy machista. No, aquí hay todo un juego del poder, ¿verdad? Que seguro haremos en otro coloquio, porque aquí habría mucho que decir, pero nada más como una llamada de atención. Ese va a ser el coloquio de los crímenes de odio en Centroamérica. La carita del doctor cuando le dicen otro coloquio. Hace tanto es el doctor. Sí, muy cansado, pero bueno, yo nada más quiero agradecer todas las participaciones y este tema de la violencia pues, es como de nunca acabar, ¿verdad? Y hay violencia de todo tipo, ¿verdad? Y es de nunca acabar y es agotador, ¿verdad? Yo que he leído muchos textos sobre los crímenes de odio, sobre los genocidios, lo que le pasa a las mujeres en los procesos de genocidio y demás, o sea, es agotador, ¿verdad? Y aún así hay que seguir pensándolos, viéndolos y reflexionando sobre ellos. Pero bueno, ahí esperemos que algún día desaparezcan si es que es posible que esto desaparezca. Y yo nada más quería anunciar que hay unos afiches elaborados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica del curso Reproducción, Sexualidad y Humanismo, que es un curso de la escuela, de la sección de Biología de la Escuela de Estudios Generales, que es un repertorio, y que en el curso elaboran estos afiches. Están unos afiches sobre familias, que acabo de crear un álbum en el Facebook para visualizarlos, porque mi diseñadora no tenía el programa para poderlo hacer de otra forma, entonces lo puse ahí. Y luego vamos a subir un archivo con los afiches en la página del coloquio. Entonces, para que ustedes los vean y comenten, ¿verdad? También sobre los afiches. Muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Don Álvaro, le dejaron un comentario en el chat que dice crímenes de odio en Latinoamérica, que no los deje afuera. Que no los deje afuera. Entonces, para que lo tome en cuenta. Bueno, pues agradecerles. Todos estos son crímenes de odio, ¿verdad? Es que no hay forma. Ya haciéndolo más global, ¿verdad? Más genérico, ¿verdad? Sí, bueno, ni modo. Sí, bueno, okay, perfecto. Bueno, pues agradecerles, de verdad, un gusto haberles acompañado en esta mesa de trabajo. Agradecerle a don Álvaro y a Dina por la invitación. Y bueno, y ojalá que lo que les falta en el coloquio pues sea de mucho provecho y nos permita seguir construyendo y aprendiendo unos de otros. Así que muchas gracias a las expositoras y a los expositores de esta mesa por toda la participación de ustedes, también como lo dijo don Álvaro, y bueno, muy buenas tardes. Don Álvaro y Dina nos dicen si nos mantenemos, si vamos a un espacio de receso. Sí, un descansito, porque además necesitamos un tiempito. Yo no sé si está ya Silvina. Yo creo que no está, no ha entrado. Entonces, sí, creo que sí está. ¿Está? Bueno, hola, sí, ahí está. Ok, ya, ok. Hola, pero no sé si quieren continuar todos o quieren un descansito.
Yo creo que podríamos dar un chance a las 5 en punto, Álvaro. Sí, son 10 Para... minutos. Son 10 minutos. Sí, unos 14 minutos más o menos para volver a arrancar. Ahí están poniendo que necesitan café, entonces yo creo que sí es importante estos 10 minutos. Ok. Perfecto. Gracias entonces.